bienvenidos a esta institución educativa. En este día me encomienda presentar a la doctora Frida Díaz Barriga-Arceo, mexicana, doctora en Pedagogía y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, nivel 3. Coordina el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TICS. Por invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos, se integró desde 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en educación y TIC. Ha recibido las medallas Gabino Barrera 1979 y Sor Juana Inés de la Cruz 2005 por la UNAM, el Premio Mexicano de Psicología 2009, la medalla Anáhuac en Educación 2011, doctorado honoris causa en Ciencias de la Educación 2016, el Premio Iberoamericano en Excelencia en Investigación Educativa 2019 por la Universidad España-México, el doctorado honoris causa Universidad La Salle México 2021. Sus áreas de investigación y docencia comprenden desarrollo y evaluación del currículo, diseño educativo, evaluación y formación docente, socioconstructivismo y TICS en la educación. Entre los libros que ha publicado como autora, coautora o editora se encuentran Estrategias docentes para un aprendizaje significativo 2002-2010, Enseñada situada 2006, Aprender a aprender 2010, Portafolios electrónicos, diseños tecnopedagógico y experiencias educativas 2012, Portafolios docentes 2013, Las políticas TICS en los sistemas educativos de América Latina, Caso México 2014. Experiencias educativas mediadas por las tecnologías 2015. Dispositivos pedagógicos basados en la narrativa 2019. Al este del paradigma 2. Miradas alternativas en educación 2020. Casos de enseñanza 2021. Ha dirigido 122 tesis donde los estudiantes se han graduado de licenciatura, maestría o doctorado. Tiene 275 publicaciones, libros, artículos, capítulos, compilaciones. Asimismo, ha participado en una diversidad de congresos académicos y eventos de formación de estudiantes y profesores a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora. Adelante. Gracias. Antes que nada decirles que me encuentro sumamente emocionada de regresar aquí a la Escuela Normal en el 2020 y bueno, pues en este regreso me siento todavía más contenta, emocionada y con muchas ganas de compartir con ustedes pues esta temática a la que me han invitado a participar. Yo creo que mejor me voy a acercar para estar más cerca de ustedes como audiencia. Le agradezco muchísimo a las autoridades de la Escuela Normal de Ayotzinapa, además toda su amabilidad, a ustedes por todo el cariño y la cercanía que siempre me demuestran. Y bueno, pues decirles que yo he preparado esta presentación, es para todos ustedes, la pensé alrededor de la temática que me solicitaron y quien quiera tenerla, con muchísimo gusto, o también me la pueden solicitar a mi correo que les voy a dejar en un ratito más. Espero que les sea de utilidad lo que vamos a charlar el día de hoy y yo siempre trato de poner algún link, alguna información adicional por si algún tópico es de interés para ustedes y bueno, pues lo puedan consultar o explorar con una mayor profundidad. Lo primero que quisiera decirles es que cuando me solicitaron este tema dije, bueno, ¿cómo les voy a hablar yo del enfoque experiencial? Pues si ustedes son los expertos, en realidad, en la raíz de la fundación de las escuelas normales rurales en México,
está la enseñanza experiencial. ¿Sí? La enseñanza experiencial, bueno, a quien se atribuye esta temática y estos desarrollos, como ustedes saben, es al enfoque de la educación pragmática y experiencial encabezado por John Dewey. Y como ustedes saben también, en el movimiento de la Escuela Normal Rural Mexicana hubo mucho intercambio entre los grandes educadores mexicanos de esa época, particularmente el profesor Moisés Sáenz, con este destacado investigador. Incluso Dewey vino a México, no una, sino varias ocasiones. No creo que haya llegado hasta acá, pero bueno, pues en algunas visitó algunas de las escuelas normales rurales. Un gran orgullo que visitó la UNAM, poca gente lo sabe, pero la UNAM le dio un honoris causa a John Dewey. John Dewey impartió en la Facultad de Filosofía y Letras en ese entonces, años 30, 40, no tengo tan clara esa fecha, un taller, y bueno, pues luego se le concedió este doctorado honoris causa, y fue un autor muy cercano al movimiento de la Escuela Rural Mexicana, y muchas veces se expresó como una persona que admiraba precisamente todo el trabajo que se había hecho en nuestro país con las misiones culturales, con la mirada socialista con la que se funda la Escuela Rural Mexicana, y el trabajo que se estaba realizando precisamente en escuelas pues como esta, como la de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues simplemente tal vez aquí mi comentario sería, tratemos siempre de regresar a estos autores originales, a estas personas que son los fundadores de esas ideas tan valiosas. Y bueno, pues el texto obligado en estos casos es el de Experiencia y Educación. Él lo publica en 1938. En esa época las traducciones tardaban décadas, ¿verdad? No sé la traducción al español, pero no es inmediata, pasaron varios años para que se pudiera traducir, pero las bases de lo que vamos a hablar el día de hoy pues están en este texto tan interesante de John Dewey, y él decía: aprender y hacer son acciones inseparables. Fíjense cuántas décadas pasan para que ahora ya se piense que esto tiene que permear en todo el sistema educativo mexicano, y que en realidad la educación experiencial, los métodos de carácter comunitario, la experiencia del aprender juntos, de estar cercanos a nuestras comunidades, de ser personas útiles a esa comunidad, de desarrollar experiencias educativas trascendentes, que son las ideas de John Dewey, para formar a la persona, pero también para preparar a un buen ciudadano, pues es lo que ahorita me parece que está detrás de muchas ideas de lo que se está conformando como lo que se llama la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues fíjense que muchos autores han escrito a partir de las ideas de John Dewey acerca de la educación experiencial. Yo sé que para muchos de ustedes son autores conocidos porque me consta que están presentes en el currículum de la educación normal. Simplemente este autor tan reconocido que es Donald Schoen, el que nos habla del profesor y la práctica reflexiva, él hace una tesis inspirada en los trabajos de la Escuela Experiencial de John Dewey, y es ahí donde se da cuenta la importancia de que la experiencia genere siempre una reflexión en y sobre la práctica. Y hay otros autores más que han trabajado también lo experiencial. Yo simplemente les puse aquí como un ejemplo a este autor que se llama Cole. Este es un trabajo que también ya tiene tiempo, y fíjense que los traje a varios de los autores que les quiero mencionar, porque de repente pareciera que todo se está inventando en este momento, que es del día de ayer o posterior a la pandemia, que empezamos a hablar de proyectos, o empezamos a hablar de colaboración o de métodos comunitarios. La verdad es que hay raíces muy interesantes en autores clave de primera línea, les digo yo, de tiempo atrás. Creo que hay que revisarlos, y también, por supuesto, revisar autores contemporáneos y entender que todos estos enfoques los tenemos que adaptar
transformar, situar en la realidad actual en la que estamos. Porque también me decía que les hablara algo sobre enseñanza situada, y ustedes saben que ahí la premisa es esa: nuestro entorno, nuestra educación tiene que tener siempre una mirada social, cultural, y pues estar aterrizada, como decimos aquí en México, en nuestra realidad, en nuestra problemática, en nuestra comunidad. Y creo que ese es el mayor reto de lo que ahora les está pidiendo el nuevo modelo educativo, y que le ha puesto la etiqueta de autonomía curricular. ¿Cómo es que ustedes, pues esas prescripciones o esas ideas que yo creo que todos vemos todavía no tan definidas, no tan claras, tienen que pasar precisamente por el trabajo intelectual de todos ustedes y transformarse pues en una propuesta educativa para su comunidad escolar? Y bueno, aquí en esta imagen, que es una imagen sencilla, simplemente nos dice qué sucede en un ciclo de aprendizaje experiencial. Pues sucede que las personas partimos de problematizar la realidad a partir de experiencias concretas cercanas a nuestro entorno. Esa también va a ser la base de los métodos comunitarios y participativos. Eso nos va a permitir pues plantear estrategias, instrumentos, grupos de trabajo que se acerquen a una observación reflexiva lo más profunda posible de nuestro entorno. Ahí es donde yo encuentro esa lógica en la que se nos solicita que como primer punto pues nos acerquemos a conocer nuestras comunidades, hagamos diagnósticos situacionales, pues para darnos cuenta qué sucede en la comunidad, porque yo entiendo, no sé, no conozco todas las escuelas normales ni mucho menos, pero también tuve el gusto que me invitaran los colegas de la Biguri hace algunos años a estar con ellos. Fui a alguna de las normales también en una estancia muy interesante en el estado de Oaxaca. Y bueno, hay muchas cosas en común, pero cada entidad educativa tiene lo suyo. A mí me tocó estar apoyando algo de los procesos de currículo en 2012 para la educación normal, y lo que yo les sugería es no manden esos cuestionarios genéricos intercambiables donde ya nada más le ponemos tachecito palomita, porque eso vuelve a ser estandarizante, uniformizante. Hay que hacer estudios de caso muy situacionales. Cada normal tiene su historia, su realidad, sus hechos históricos, su población, está enclavada en un entorno, en un territorio que también nos dice mucho de su realidad. Entonces, esa observación reflexiva, me parece a mí que nos tiene que llevar a entender esa cualidad desde la diversidad, desde sus necesidades, desde sus fortalezas y desde los problemas y asuntos que vamos a priorizar para intervenir. Entonces siento que eso es algo muy importante, y eso está considerado en los ciclos de aprendizaje experiencial. Muchas veces se ha distorsionado, la verdad, que todo lo que son métodos experienciales o actividades de formación en la práctica no tienen que ver nada con procesos de abstracción o con teoría. Desafortunadamente la práctica todavía muchas veces la vemos divorciada de la teoría. Este es tu curso de práctica y este es tu curso de teoría. Fíjense que incluso en la UNAM me parece que todavía estamos anclados a algo que ya debería haber cambiado hace mucho tiempo. No sé cómo estén ustedes, pero por ejemplo, en los planes de estudio de la UNAM, todas las asignaturas que se denominan teóricas, cada hora de clase tiene un valor de 2 puntos, y todas las horas que se consideran prácticas, 1 punto. ¿Qué les dice eso? Primero, que se divorció la teoría de la práctica, y segundo, que pareciera ser que la teoría, y hay que ver qué le llaman teoría, ¿verdad? Porque a veces es información, cúmulos de información, no teoría, eso no es teoría, vale el doble de lo que es la actividad práctica. Pues en realidad en los ciclos experienciales, o la idea de los autores de la enseñanza experiencial, desde el propio John Dewey, desde Donald Schoen, desde Cole y todos los que ustedes quieran adicionar, esa no era la idea.
La idea era que la experiencia en la práctica, por supuesto que se acompaña de instrumentos conceptuales, nos tiene que acercar, articular todo eso que estamos explorando en nuestros materiales teóricos, en nuestras lecturas, en nuestros autores de cabecera, y nos tiene que permitir precisamente conceptualizar esa realidad, pues para poder intervenir en ella, porque si no, nos seguimos quedando en el sentido común. El sentido común no es malo, por supuesto, ¿qué haríamos en la vida sin sentido común, verdad? Pero si estamos en una institución formadora de nivel superior, es porque aparte de ese sentido común, pues vamos a cultivar también una serie de ideas y nos vamos a acercar, en este caso, pues a esos aportes de la gente que ha estudiado el campo de la educación, y eso es lo que nos va a permitir pues generar esas experiencias que tienen que ser muy activas, que tienen que ser in situ, que tienen que estar pensadas, que tenemos que tener un propósito, tenemos que tener un método, tenemos que involucrarnos con ese grupo humano, con esas personas o participantes con los que vamos a trabajar. Por supuesto que estos son ciclos de trabajo, no lo vean ustedes como tarea número 1, leo un libro de texto, tarea número 2, hago mi diagnóstico, tarea número 3, obtengo datos. No, de hecho la idea de los ciclos experienciales es mucho más dinámica, y los autores que realmente se han metido a los enfoques comunitarios, pues piensan que son procesos que no siguen esa lógica positivista con la que nos han enseñado a investigar, y que no siguen además la idea de que llega el experto o investigador y le dice a la comunidad qué hacer, o peor aún, ya le lleva la solución planteada. Ya vengo, apenas te conozco, ya te dije qué problema tienes y lo que tienes que hacer. Otra mirada, otra epistemología para poder acercarse a entender desde dentro a esas comunidades, a esos grupos, y realmente pues, desarrollar proyectos en comunidad. Yo, la imagen que les quise compartir en esta diapositiva, pues precisamente nos habla de escuelas donde se está desarrollando la formación de los jóvenes en el ámbito agropecuario. Y ustedes ahí se dan cuenta, porque también esa es otra de las malos entendidos que he encontrado. La enseñanza experiencial solo es en la calle y salgas en la escuela. Todo lo que hagan en el plantel escolar no es enseñanza experiencial, ni es situada, ni es comunitaria. Miren, no, más bien hay que pensar una diversidad de escenarios de trabajo que vamos interconectando. Hay muchas experiencias muy enriquecedoras, si ustedes se fijan en los espacios donde están estos jóvenes, pues en sus laboratorios, en los escenarios donde están planificando o analizando esas realidades sobre las que van a intervenir, y por supuesto también en los escenarios de vida y comunidad mismos donde se van a desarrollar. Eso creo que es algo muy importante que tenemos que considerar. Y bueno, aquí a mí me gusta mucho, no sé si a ustedes, trabajar con lectura de imágenes y trabajar mucho con cómic pedagógico, con memes, con trabajo de caricatura crítica. Y aquí yo le pediría a alguien, ustedes sobre todo algún joven, algún estudiante, que me ayudara a leer esta imagen. ¿Qué les diría esta imagen? ¿Qué me quisiera ayudar? Algún chico o chica de aquí que nos visita de la normal, ¿sabes? Entonces, aquí ya me las agarré. Pásenle un poco. Y ahorita les voy a decir por qué leer la imagen y cuál es la idea de, a través de leer, esa idea de leer el mundo de Paulo Freire. Bueno, miren, este tipo de apoyo. No, bueno, acérquense y ustedes díganme cómo leen e interpretan esa imagen. ¿Qué hay ahí en esa imagen? ¿Qué les hace pensar a ustedes de su labor como persona que investiga e interviene en una realidad? La imagen tiene una pregunta
la cual dice, ¿estás seguro que esta es la mejor manera de estudiar los fenómenos sociales? Al ver la imagen y al leer esa pregunta o la detonante, me hace ver lo que usted nos comentaba hace unos instantes, que la parte teórica no está peleado o divorciado de la parte práctica. Para poder entender un problema de la sociedad, obviamente nosotros, como los docentes y todos los investigadores, tenemos que adentrarnos a ese contexto para conocer realmente la realidad de nuestro contexto que nos rodea. Bueno, efectivamente el contexto influye mucho dentro de esta parte porque tenemos que estar para entender, es por ello que tiene que haber una relación entre ambas. A ver, Abraham, otro complemento. Bueno, a mí me llama mucho la atención que los libros, que por un lado pueden crear muchos espacios de libertad, de imaginación, de creatividad, pues en esta imagen están más bien cercando a las personas, ¿no? Que están formando ese muro que no les permite acercarse a una parte más práctica y sobre todo que tenga un impacto en la comunidad. Precisamente ese tipo de barreras que obstaculizan ver la realidad. Si bien los autores y los teóricos dan muy buenas informaciones, pero es muy diferente a como usted comentaba hace unos instantes, que ella traiga una planeación o un libro, una redacción para implementar en un lugar que obviamente no conocemos realmente, que no nos hemos inmiscuido bien a esa realidad o contexto donde estamos. Pues miren, muy bien, ya ven, entre los tres, qué interesantes interpretaciones sobre la imagen. Y bueno, pues miren, ¿qué les diré? Yo amo los libros, creo que es algún objeto amo en este mundo, son los libros desde que era pequeña, pero también me doy cuenta que no nos podemos amurallar en los libros. Por mucho tiempo esa ha sido la manera en que hemos interpretado la formación, pues a todo nivel educativo, pero más la formación de los profesionales universitarios. Tenemos, por supuesto, que tomar información. Bueno, y hoy en día ya no solo de los libros, hay muchas fuentes de información, siempre ponernos los lentes de criticidad para analizar esa información, pero también salir y acercarnos a la realidad y ver cómo articulamos ese conocimiento con la realidad que exploramos. Creo que ese es el gran reto que tenemos el día de hoy y por eso en la intervención comunitaria, no en este momento, pienso que ya hay, lo vamos a ver más adelante, desarrollos muy interesantes en ese sentido. Ya desde hace tiempo se buscan epistemologías muy diferentes y formas de interacción comunitaria distintas. Ya eso estaba en las ideas de estos grandes autores de la Escuela Rural Mexicana, por supuesto que ya estaba ahí, pero fíjense que hace rato en el desayuno comentábamos con los maestros cómo hoy en día se está tratando de recuperar, sobre todo en el currículum de la educación normal, pues todo eso que se llama las epistemologías del sur, o la idea de la decolonialidad, o lo que es el pensamiento posmoderno y complejo. ¿Por qué? Porque precisamente es la búsqueda de otras epistemologías que nos acerquen de una manera distinta a leer la realidad. A mí me preocupa que volvamos a caer en esto. Esto es una muralla, textos preciosos, los disfrutamos mucho, pero en realidad eso que cambia nuestra práctica y nuestro acercamiento a esa realidad, a esa comprensión y forma de interacción con los escenarios comunitarios, ¿verdad? Creo que eso va a ser muy importante. Otro, pues insistir en eso, que ha sido tan difícil, porque se dice muy bonito, no hay que propiciar la ruptura teórico-práctica. La primera reflexión sería cómo está pensado nuestro plan de estudios y si desde la lógica en que ya se confecciona el plan de estudios, pues ya separamos lo teórico de lo práctico. Y cómo entendemos lo teórico y cómo entendemos lo práctico. Porque también hay miradas muy limitadas de lo práctico. Ya hay mucha investigación educativa hoy en día
para entender lo que representa el trabajo en la práctica. No es ir a aplicar así automáticamente un saber teórico para resolver un problema, es algo que va mucho más allá. Y bueno, pues muy importante en la intervención comunitaria, que la comunidad es la que va al centro, el sentido de comunidad, sentido de grupo, sentido de colectivo. Es cierto que la cuestión del individuo como persona única es muy importante, pero aquí, si estamos hablando de trabajo comunitario, pues tenemos que poder entender, tematizar un contexto, una realidad, un colectivo, unas ciertas formas culturales y sociales de ser y de estar, pues para poder pensar después una intervención comunitaria. Me ha tocado pues trabajos de tesis o artículos que de repente me piden revisar, donde se dice que están haciendo trabajo o intervención comunitaria. Estamos trabajando con la comunidad de estudiantes que se forman para arquitectos, y uno ve que entrevistaron a tres jóvenes y no hay un trabajo que ni siquiera explique ni el contexto, ni la situación actual, ni la problematización de esos jóvenes en ese contexto formativo. Entonces uno dice, bueno, no, es un estudio a lo mejor muy interesante, pero no me digan que es trabajo comunitario, ¿verdad? Porque eso no llega a ser. Y bueno, pues aquí tal vez otro comentario sería que pues el núcleo del trabajo en la comunidad, siempre pensando dotar a la comunidad de mayor afluencia, de mayor autodeterminación, de mayor autonomía, no llegar con esos enfoques que se le llama el enfoque experto o el enfoque de trasplante, así se le llama en el campo de la educación. Sí, yo ya llego, yo me acuerdo prácticas que tuve en la carrera de psicología, las primeras prácticas que nos dieron, ya era una ganancia, no les voy a decir que no, porque por lo menos íbamos ya a escenarios reales. Pero nosotros ya llevábamos con nuestro maletín, como nuestro maletín del mago, ¿verdad? Ya viene aquí la solución. Llegábamos a la escuela y traíamos un paquete de materiales para enseñar a leer y escribir. Todavía no conocíamos a la comunidad, no habíamos interactuado con los chicos, no sabíamos qué sucedía en el escenario, pero como claro, sí es cierto, se presupone o se sabe que en las escuelas hay mucho problema, sobre todo en los primeros grados, para la adquisición del lenguaje, escrito, pues ya llevamos nuestro método de lectura. ¿Quién sabe qué problemas habría ahí? ¿Quién sabe qué necesidades hay? Pero ya llegamos nosotros con nuestro paquete de materiales para aplicar el trabajo. O peor aún, cuando llevábamos toda una serie de materiales de estímulos sensoriales, en esa época muy conductistas, es la verdad, para enseñar a los niños a discriminar formas, colores, etcétera. Creo que esas son las maneras, que se llaman eso, métodos de experto y trasplante, que tenemos que evitar si realmente queremos hablar de una intervención comunitaria genuina. Y el núcleo de trabajo, pues por supuesto, igual asociado a estas ideas de los grandes pedagogos de la escuela activa y experiencial, pues es el trabajo por proyectos. En el fondo realmente tenemos que estar muy bien preparados para trabajar metodología de proyectos, y yo mismo, mi recomendación es esa: lean desde sus orígenes a los grandes autores que han trabajado en método de proyectos, que por cierto, bueno, yo pienso, no es la innovación de este modelo educativo. Aquí ni están inventando el método de proyectos, ni es un método desconocido. Díganme ustedes, les pregunto mejor a ustedes, ¿desde cuándo ustedes vienen trabajando por proyectos y desde cuándo se ha entendido o solicitado que trabajemos proyecto escolar? Pues yo que me acuerde, por lo menos desde los años 90, ese ha sido el núcleo de muchas de las actividades de trabajo que se realizan en la escuela. Ya en el modelo curricular de los 90, que se realizó aquí en México, y iba a decir en China, pero no sé en China, pero en México y en muchos países, pues era el núcleo del trabajo por proyectos. Tengo muy presente, y les recuerdo pues, les recomiendo mucho el trabajo de una doctora venezolana que en esa época estuvo trabajando aquí, la propia CEPE publicó textos que
que se llama Aurora La Cueva. Y ella tiene varios textos sobre metodología de proyectos de muy buena calidad. Y uno que me gusta mucho es uno que ella llama los falsos proyectos. ¿Sí? Es cuando nos dice lo que no es el método de proyectos. Un poco como esa parodia de lo que usted no debe de hacer, lo que debe hacer y no debe hacer. Pues ella ahí de una manera me parece bastante ágil, bastante interesante. Nos dice pues, las equivocaciones que a veces cometemos diciendo que es proyecto y no es proyecto, ¿verdad? Creo que eso sería importante entenderlo. Bueno, ya le andamos me puse a pasear a otro lado. La de Aurora. Bueno, el mundo es bellísimo, siempre lo que digo en ese momento en cuenta. Todo esto que les he mencionado y un poco, bueno, con el ejercicio muy pequeño, pues a mí me hace pensar que otro autor fundamental con el que hay que trabajar para poder entender qué es esto de los métodos comunitarios, cuál es su esencia y qué es lo profundo, más allá de la estrategia del método como pasos ejecutivos, pues es por supuesto Paulo Freire. A mí este concepto que tiene de leer el mundo me parece que es lo que nos hace entender por qué es tan importante los métodos experienciales y comunitarios. Ustedes saben que su colección de pedagogías, bueno, tiene que ser un referente obligado para todas las personas que estamos en el campo de la educación. Yo les dejo el link porque, bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero todas sus pedagogías las pueden ustedes bajar de la red y en particular en pedagogía de la autonomía, me parece que hay una muy buena explicación de lo que implica leer el mundo. Incluso dice, antes de enseñar a leer la palabra escrita, pues tenemos que enseñarle a las personas a leer el mundo, a entender esa realidad, a ponerse esos lentes de observación, de reflexión, de crítica, porque si no, la idea de enseñar todos estos enfoques participativos se convierte en algo técnico y mecánico, en un recetario de cultura. Eso me parece sumamente importante y creo, ahora que se estaba, les digo, se me hizo tan interesante la charla en el desayuno con los colegas, ahora que se decía mucho que es importante acercarnos pues al conocimiento que se ha generado en nuestros contextos, a ver esto que se llama las epistemologías del sur. A mí me gusta mucho el enfoque, pero si ustedes nada más se van a la lectura, se les va a hacer complejo, no son textos sencillos, y si no tienen correlatos en nuestra realidad, y más tienen una práctica reflexiva, pues se vuelve a quedar en la primera imagen que vimos. A lo mejor nosotros como maestros, pues logramos un conocimiento que nos enriquece intelectualmente, pero no va a incidir en nuestra práctica. Y pienso que nuestra comunidad latinoamericana tiene grandes autores, también les digo de primera línea, que han escrito sobre estos temas. Y qué decir Paulo Freire, creo que todos lo conocen, pero a ver, díganme, ¿quién se acuerda de Anderer, de Fals Borda, de Marisa Montero? Boaventura de Sousa Santos, pues sí está muy vigente, estoy segura que todos me van a decir así, etcétera. Él también está en estos movimientos de epistemologías del sur, de pensamiento complejo. Es un autor ahorita muy visible, pero a ver, díganme, ¿quién se acuerda de Anderer, de Fals Borda o de Montero? Pues son autores fundamentales, ¿verdad? Ahorita voy a tratar de recuperar alguna cosa de cada uno de ellos. Ya vas a la de Fals Borda, y ahorita regresamos aquí. Bueno, Fals Borda se dice que es el fundador de la sociología latinoamericana. Él era sociólogo, pero incursionó muchísimo en todo lo que es el campo pues, de la educación y de la educación popular. Él es un autor colombiano. Y fíjense que ya hace varias décadas, él, gracias a él, se difundió mucho el concepto de sentipensante. Ya han oído lo de sentipensante, ahorita también ya alguien lo tomó, lo puso de moda y se lo adjudicó, ¿verdad? Porque eso pasa, pero en realidad es en los trabajos. Les dejé un link de uno de los, que me parece, de los mejores trabajos de Fals Borda,
hablando precisamente de la intervención comunitaria y de ese concepto, pero mejor vamos a verlo a él para que sea él el que diga el trance de pensar. Entiendo. Ese antipensante que aparece en mi libro, eso no lo inventé yo. Eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Egua, por allí, por eso sí. Que a algunos se le ocurrió algún pescador que iba conmigo. Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende? Es muy bonito. Bueno, ese es un aspecto chiquito de una entrevista que le hacen a Fal Borda, que la pueden encontrar en la red, toda ella bastante interesante para que se pueda entender lo que él aporta a los estudios comunitarios, que es el método de investigación-acción participativa. Él es el actor más importante de la América Latina de investigación-acción participativa y creo, a mí bueno, sería mi sugerencia, que todos los maestros, todos los educadores tendríamos que trabajar desde las bases de la investigación-acción participativa, pero conocerla más a fondo. Aquí voy a tratar de darles algunas ideas. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han trabajado, y bueno, pues creo que sería uno de los métodos más fructíferos para poder acercarse a todos estos retos actuales que plantea el nuevo modelo educativo. Bueno, la que nos faltaba después. Bueno, esta es otra que les voy a pedir, la anterior. Bueno, ya después de Pau. Otro concepto que se me hace importante para hablar de métodos comunitarios y participativos es esta idea del enfoque ecológico sistémico. Creo que también nos tenemos que formar no solo en el enfoque, yo diría más allá, nosotros como docentes, nuestros alumnos como personas jóvenes que van a abrazar la profesión de la docencia, en el pensamiento ecológico sistémico. Lo siento más como una forma de pensar, de concebir la realidad, de leer ese mundo, ¿verdad? Y les voy a dejar un artículo que encontré que me gustó bastante, que explica tanto una forma de analizar una problemática muy común en la institución escolar desde la mirada ecológico-sistémica y cómo desarrollar ese tipo de pensamiento. Porque si realmente hablamos de esto de pues, la teoría de la complejidad, la situación que estamos viviendo hoy en día, la necesidad de interdisciplina, de mirar de más profundidad, tenemos que desarrollar en nosotros esa forma de pensar y concebir esa realidad. Si ustedes se acuerdan, Brenner, que también es un autor bastante interesante, muy amigo, por cierto, de Jerome Bruner, se dice que hacían sus paseos, sus charlas en Nueva York, los dos eran pues migrantes, exiliados, creo que eso ya dice mucho, personas perseguidas por ser judíos o de familia judía, y pues así como se dice que las charlas de Brenner con su amigo le ayudan a concebir el enfoque ecológico sistémico, también se dice que Bruner desarrolla el concepto de andamiaje, porque andamiaje es un concepto de Bruner, inspirado en Vygotsky, pero es de Bruner, en esas pláticas, charlas, y que además lo hacían observando la gente que construye edificios. La idea de andamiaje efectivamente se dice que es una relación entre ellos, viendo cómo se van construyendo los edificios y empiezan a decir, bueno, pues así también se construye el conocimiento. Necesitas apoyos, necesitas bases, necesitas sedimentos, necesitas un andamio, ¿sí? Y lo mismo piensa él, todo problema lo tenemos que analizar desde diferentes perspectivas. Por supuesto, el individuo, por supuesto,
el microsistema que rodea a la persona, por supuesto también el mesosistema, pero también el macrosistema, porque toda problemática es un ir y venir. Acuérdense ese principio que nos enseñaron las feministas, que todo lo personal o lo individual también es político. ¿Sí? Eso también es una cuestión importante. Y lo que les quiero, bueno, les dejo ahí un trabajo donde se analiza el enfoque político sistémico, pero que a lo mejor me gustaría que compartieran o que lo revisaran en algún momento, es donde se hace el análisis de cómo se dan los procesos de resiliencia cuando ha ocurrido maltrato infantil. ¿Qué factores de riesgo, qué factores de protección se pueden dar en los menores que han recibido situaciones de maltrato o acoso? Y ahí se va viendo cómo todos esos planos tienen que ver. ¿Sí? Creo que eso lo tenemos que aprender a trabajar para poder entender la problemática educativa en la que estamos inmersos. Entonces eso es básico para que después podamos trabajar enfoques realmente comunitarios. Sé que hay muchos enfoques, yo les voy a mencionar algo de estos tres, porque también el tiempo no sé si me deja para más. Y fíjense que estos tres son los que ya tenemos mucho tiempo trabajando en el plan de estudios de psicología, porque nosotros también formamos jóvenes para ir a escenarios reales. Las prácticas de psicología de la educación se dan desde hace 40 años. Y estos son los enfoques que han resultado los más importantes: la investigación acción participativa, el enfoque de animación sociocultural y el aprender sirviendo. Bueno, se traduce de muchas maneras. El nombre original es Service Learning. Algunos lo traducen como aprendizaje-servicio, otros como servicio a la comunidad. No es servicio social, no es eso. Aunque he de decirles que el servicio social es un invento orgullosamente mexicano, como ustedes lo saben, ¿verdad? Es Gustavo Vaz Prada, que era un médico también de esa época súper fructífera de los años 30 en México, que considera que todo profesional tiene que regresar a la sociedad algo de lo que la universidad le dio, y el servicio social se instaura en un principio con los de la carrera de medicina. Eran los médicos a los que se les pedía a los jóvenes egresados que fueran precisamente a comunidades rurales, a zonas marginadas, a lugares donde no había ni hospitales ni clínicas, ya no había un doctor, un personal de salud para atender a esas comunidades. Es una actividad que se da, pues precisamente toda la época de las misiones culturales, cuando crece toda esta importancia de la escuela rural mexicana. Es ahí donde empieza el servicio social. Uno a veces piensa que la realidad que vive pues, está en todos lados. A mí me ha pasado que llego a veces ingenuamente a otros países de América Latina, ya caray, aquí la universidad cobra un montón. Ah, caray, aquí no hacen servicio social. Ay, no sabía, y los niños de educación básica también pagan. Aquí no hay educación gratuita, no es laica, no es obligatoria, ¿verdad? Entonces, pues son realidades que yo creo que se han logrado consolidar con sus bemoles, con muchas fallas, porque eso hay que reconocerlo, pero bueno, pues son principios que nos acercan mucho más a estas miradas o ideas de una mayor justicia social, o lo que se pretende detrás de ellas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estos tres enfoques, a ver qué tanto me alcanza el tiempo. Siento que nuclear, pues trabajar por la investigación, acción participativa, pero miren qué interesantes los otros enfoques, y les quiero comentar algunas experiencias que se dan en nuestro país, porque si no me van a decir, ay, no sé qué bonito el aprender sirviendo, pero pues eso es del primer mundo, aquí no hay. O ay, qué padre la innovación sociocultural, pero pues eso es de los de allá de la Francia. No se puede. No, en realidad creo que son experiencias que podemos trabajar y enriquecer muchísimo en grandes proyectos o en pequeños proyectos. Acuérdense que el núcleo pues es ir generando proyectos de intervención, proyectos de investigación, pero siempre con ese sentido de comunidad.
Y bueno, aquí a otra persona también le pediría que me ayudara a leer esta imagen a algún otro estudiante. ¿Quién se anima? A ver, algún chico por aquí que me empiece. Porque todos los alumnos son buenos sentados. A ver, venga. Ya, qué bueno, un aplauso porque la persona cuando se propone se tiene mucha lectura. Bien. La investigación acción participativa. IA es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. No extensionismo, ni asistencialismo, ni mirada del experto externo. Dice, hey, si acabaran su análisis y de evaluar y evaluar, tal vez nos podrían echar una mano aquí, ¿no? Bien, a mi parecer siento que está haciendo referencia como a que el investigador tiene que formar parte dentro de lo que está investigando, no solamente tiene que estar constantemente tomando notas, evaluando, recabando datos o información, sino que también tiene que formar parte de lo que está investigando y tratar de fomentar un cambio en la investigación. Veo además que los investigadores pues, se ven grandes, y la comunidad que están observando, bueno, es muy montañosa, pues el Guerrero, ¿verdad? Algún lugar del Guerrero, se ve chiquita, ¿eso qué te hace pensar? Como que el investigador toma un papel más allá de lo que está investigando, o tal vez está tomando consideración de que su papel es mucho más fundamental de lo que está investigando. Pero pues la investigación al final de cuentas es lo que al investigador le está dando las herramientas para poder seguir adelante. Y el reclamo que le hacen los de la comunidad cuando les dicen, oigan, ya que terminen de evaluar, a ver si nos echan la mano, eso que te hace pensar. Pues siento que a raíz de la propia investigación que se está haciendo, es que el investigador debería de formar parte de lo que está, de formar el cambio de lo que está haciendo. No solamente terminar en la investigación como ha ocurrido en algunas ocasiones, sino que también formen parte del cambio y se vean más inmersos dentro de la misma problemática que están estudiando. Exactamente, y si se fijan ustedes, es otra, para decirlo ya en términos de investigadores, otra mirada epistemológica al objeto de estudio y a la relación entre pues, los investigadores y la comunidad. Porque aquí es la relación de la investigación que usualmente hemos visto desde una perspectiva más bien positivista, la mirada del experto, el investigador externo, el científico, el que tiene el saber. Y bueno, pues sí, se lleva su tiempo haciendo las evaluaciones, estudios, cuando los hace, ¿verdad? Porque digo, a veces ya lleva el maletín de las soluciones y los programas establecidos. En la clase que yo doy pongo a los alumnos en una etapa que ahorita es lo que estamos haciendo, a que busquen buenos y malos programas de intervención social. Pueden ser en la Ciudad de México, pueden ser en cualquier estado de la República, y no saben cuántos hemos encontrado. Creo que nos divertimos mucho buscando los malos programas, que hay bastantes. El de, a ver, ahora con el de la cuna de supervivencia, la mayoría de la etapa mancera, perdón, ¿verdad? No porque malo, pero estaba el de la cuna de supervivencia para evitar la muerte de cuna, el del silbato que le daban a las mujeres para que cuando se subieran al metro y alguien les hacía un tocamiento o algo así, sacaran el silbato y lo sonaran. ¿Cuál? La entrega de tinacos también, y ahorita encontramos uno de unas escaleras que pusieron en una comunidad que está ahí informal, en un cerro, y es subir, esa es la cuna de Mancera. El silbato de Mancera.
además bien caro, el silbato que en el mercado sale en 15 pesos, lo fuimos a investigar, ahí el costo era de 70 pesos, nada más porque era rosita y decía más ¿verdad? Gracias. Bueno, pues fíjense que ahí, y no creo que nada más corremos de los inventos de los políticos mexicanos, no, sino precisamente ahí revisamos toda esa intervención, por qué no es comunitaria, por qué no genera equidad, por qué no genera resultados ni logros, porque se supone, por ejemplo, el del silbato, que es el que a mí la verdad me da risa, tiene otros nombres folclóricos que no me atrevo a decirles por educación, pero la idea era que evitara o acabara el acoso sexual a las mujeres en el metro. Perdón, por ahí se me hace una mirada sumamente, pues de lo más ingenua, ¿no? Que eso sí, el presupuesto fueron varios millones de pesos que se gastaron en esta cuestión y pues no redundó en absolutamente nada. Como programa social no sirvió para nada, no ayudó a nadie. El de la cuna para evitar muerte de cuna era un cajón de cartón, como decoradito tipo cuna, con una chambrita, un pañal, un biberón, que se entregaba a las señoras. La lógica y la conexión con la muerte de cuna nunca la entendí, pero pues eran medidas más bien de populistas. Ustedes se fijan, y lo que era la beca de las madres solteras, eran creo que 200 pesos al mes, pues eran para generar padrón y controlar padrón electoral. Entonces, pues ahí uno se da cuenta que esos no son realmente proyectos con un sentido comunitario y todo lo que adolecen, ¿verdad? Pero bueno, pues sigamos aquí. La idea es totalmente contraria a la investigación acción participativa y por eso se dice, no se busca el extensionismo. No sé si ustedes, bueno, los jóvenes no, pero los que estamos ya en otra rodada, si se acuerdan de la película El extensionista, que mucho tiempo estuvo prohibida en México, ahora sí ya se puede ver en la red, ya la hemos recuperado, tiene escenas interesantísimas, precisamente de lo que implica el extensionismo, y pues la protagonizaba este chico Palomo, ya incluso fallecido, pero era precisamente la idea de cuando va un ingeniero al medio rural y trata de ayudar a las personas en la comunidad a mejorar los procesos en la cosecha, pero pues se encuentra todas las realidades que tenemos, desde los cacicazgos, la ingenuidad de él, quiere darles clase teórica, llega con clase teórica, les dice, les voy a explicar con derivadas de ecuaciones para que entiendan cómo van a mejorar la cosecha y todo el mundo le dice, pues, ¿qué le pasa? ¿Verdad? No es así, ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí está platicando. No sé si nos da tiempo. Bueno, al final, si nos da tiempo al final, ¿verdad? Porque si no, ya nada van a querer ver la película de Paloma. Esa yo la uso mucho para que entiendan que es la investigación participativa y por qué cuando hacemos extensionismo, asistencialismo, eso también, eso es el pan de cada día de nuestros programas y hay que cuidar la mirada del experto externo. Ahorita queremos hacer un proyecto para este semestre donde vamos a hacer un estudio de la propia facultad de nosotros, qué tan incluyente es o no, y para qué y cómo. Y se lo comenté a otra colega y me dijo, no, mira, voy a invitar a una amiga que es experta en urbanismo, no sé qué, no, espérate. Si empezamos con que viene el urbanista y hace la detección de la escuela, pues ya es otra vez la mirada del experto. Primero vamos a ver los usuarios, la gente del día a día, cómo está viviendo o no viviendo la inclusión en el plantel y en qué sentido, y ya que eso lo tematicemos con ellos, pues tráete al humanista y tráete a quien quieras, pero ahorita todavía no. Ahorita todavía vamos a estar en una etapa mucho más horizontal para que no nos pase, ya que su urbanista evaluó, cuando nos ayuda porque esta escuela no es incluyente, ¿verdad? Bueno, ya vimos. Bueno, aquí es una imagen muy
sencillita que nos habla de las etapas de la investigación-acción, y creo que lo importante es simplemente darnos cuenta cómo desde el inicio la creación misma, la problematización de la situación, la comprensión del contexto siempre se va dando en una mirada mucho más interactiva entre las personas que hacen la investigación o la intervención y los miembros de la comunidad. La investigación en sí misma es con ellos llegan a formar parte del grupo de trabajo. La intervención se hace en función de que se prioricen los problemas con el grupo de la comunidad y, por supuesto, la mirada de los resultados que se van dando. Y pues la idea es que sea un ciclo de trabajo y que el día que uno se vaya como persona que llegó a investigar o a facilitar un proceso, el proceso no caiga, porque eso nos pasa mucho. Se van los investigadores, ya se fue quien conocía, ya se fue el experto, y la experiencia se va con el mismo investigador. Pero ahí lo que les quiero poner para que lo vean más cercano es una estrategia asociada a la investigación-acción participativa, que es la fotovoz. Levántenme la mano quienes ya hayan hecho trabajo con fotovoz, conozcan la fotovoz. ¿No? Pues hoy muchos la van a conocer porque precisamente después de la charla les vamos a dar un taller de fotovoz, y en el 2020 a eso fue lo que venimos aquí a Ayotzinapa. Estamos contentos en esa experiencia y ahorita espérame tantito que les diga algo y ya vemos la fotovoz. La idea de la fotovoz también no es de ayer, no la inventé yo, ni con ellos, ya quisiera, pero empezó en el área de la salud y de la educación popular escolar. Se empezó en los años 90, ¿cuánto lo de Juan? Como 70, 90, con mujeres analfabetas en comunidades chinas, 90, porque se dan cuenta los investigadores que van a ir a generar programas de salud. No le voy a pasar el cuestionario de la no sé qué, no le voy a hacer la entrevista intelectual a las personas, y se les ocurre pues, darles unas camaritas fotográficas de esas desechables, que las señoras, sean señoras ya mayores de tercera edad, son mayores que yo, ¿verdad? Y casi sin escolaridad, toman fotos de su realidad, de lo más relevante, las empiezan a narrar, vocales con ellas, y de ahí se resultan cuáles son las cosas a priorizar en los programas para mejorar la cuestión de la salud en las personas de tercera edad, ¿verdad? A partir de conocer su realidad, sus necesidades, su forma de vivir, y ya de ahí se empieza a diseminar mucho este trabajo. En la escuela se han hecho estudios muy bonitos con niños desde preescolares, haciendo que los niños documenten su vida en la escuela, la narren y ellos propongan mejoras. Por ejemplo, y digan qué problemas viven. En esta escuela hay mucho bullying, o en esta escuela es una escuela que por lo general está sucia, los sanitarios horribles, no hay higiene. O en esta escuela los profesores castigan mucho, ¿verdad? O en esta escuela pasa tal, y pues eso permite hacer cambios. Nosotros como grupo de investigación, bueno, todos nosotros, y algunos chicos más del proyecto, durante la pandemia estuvimos haciendo proyectos de este tipo en la red, porque nadie nos veíamos. El reto fue, bueno, la virtualidad se puede, pero más bien les comento el proyecto que hicimos aquí. Yo les dejo también un link por si quieren profundizar la metodología. Y ese estudio es muy bonito, que se hizo en una escuela con niños muy pequeños. Pero el que les quiero presentar es el que hicimos en 2020 aquí en Ayotzinapa, ¿verdad? Ese es el que nos gustó mucho. Y a ver, el mundo les preparó un paseo por nuestro sitio. Hicimos luego un sitio web. Ese sitio lo van a conocer hoy más en el taller, y hoy venimos en ese taller a ampliar el proyecto y a darles como los episodios de las series. Vikingos primera parte, Vikingos segunda parte, hacia Ayotzinapa primera parte, Ayotzinapa segunda parte.
fue la comunidad, los jóvenes y docentes del taller los que tomaron las fotografías, otras las tomamos nosotros y fueron narrándolas. Eso nos permitió pues entender el origen de la escuela, cuestiones alrededor de su historia. ¿Sí que ya el gusto del profesor Isidro? Sí, está en los... Sí, también. Me dio muchísimo gusto conocer al nieto del profesor. Ellos tomaron fotos de los lugares que les parecían más emblemáticos y significativos y quedamos con ellos en subirlos a un sitio web. Esta es la parte del sitio web que les enseña a ustedes a hacer proyectos fotovoz. También es una invitación para colegas de otras normales, ¿por qué no hacen su sitio? Y que sea un proyecto colaborativo, colectivo, participativo, y fueron profesores de alumnos los que lo alimentaron con sus ideas. Y aquí les explicamos y les pusimos los materiales de trabajo. Ahí están las plantillas y algunos otros ejemplos. Y bueno, pues aquí en estos proyectos de fotovoz, muy importante recuperar la importancia de la imagen. ¿Sí? La imagen, la verdad es que la imagen tiene todo tipo de representaciones y lecturas de nuestra realidad, y cuando es narrada por las personas que están cercanas a esos escenarios, pues mucho muy bonito. Ahí están, sí, ahí lo van a ver. Y esas son fotos de los profesores y jóvenes, diciendo, aquí está, miren el gusto del profesor, diciéndoles lo que era para ellos más relevante y lo que significaban todos estos lugares. Bueno, su equipo deportivo era muy importante en esa época. Mire, profesor, ahí anda. Mírenlo, ahí salió incluso los jóvenes que hacen el trabajo agropecuario. Ahí van a encontrar ustedes también la huella de lo que es la enseñanza experiencial, la esencia de la escuela, la idea. Me gustó mucho a algunos, y estas son las imágenes que ellos decidieron que quedaran. Tomaron muchas más, me gustaron mucho de las imágenes que tomaron, pues de los perritos que tienen aquí, el resguardo, la parte donde hacían trabajo agropecuario, donde están haciendo construcción, toda la parte comunitaria. Miren, nos decían que ellos aprenden de la naturaleza y los animales son el mejor ejemplo de la colaboración, mucho más que nosotros los humanos. Ahí están los profesores en el proyecto hablando de lo que implica ser docente en la escuela normal, y todo son imágenes de la realidad, y quedamos, eso nosotros lo armamos, esta parte, de subir algunos videos donde hablar a la gente de Ayotzinapa, de los hechos de Ayotzinapa. Precisamente ya nosotros íbamos en contra de la versión oficial, porque pues todo el mundo ya sabíamos que eso era una farsa, y quedamos que voces podían subir jóvenes de aquí, periodistas independientes, y ahí se subía algo de Anabel Hernández, y de los peritos que vinieron aquí también de forma independiente, y una exposición que hizo la UNAM que nos gustó muchísimo, de un artista conceptual chino que también vino aquí a la normal y con figuras de Lego hizo los rostros de los jóvenes y los pusieron allá en la Ciudad de México. Entonces pues el sitio es público, es también para ustedes. Subimos también unos pequeños videos de los jóvenes que cuando llegamos nos hablaron en varias de las lenguas originarias de aquí del estado de Guerrero. Eso también nos pareció muy importante para comprender más la cultura. Sí. Y ese es el sitio que elaboramos. Hola, es María. Vamos a ver ahora, Y pues ya ahora que los vimos con la banda de guerra, cantando, etcétera,
pues eso sería también muy bonito ya en esta segunda etapa. Nosotros como investigadores, bueno, ya teníamos otro cometido. El cometido para ustedes como institución, pues fue que armáramos el sitio web con el trabajo de la Fotovoz. Nosotros lo que hicimos fue hacer un artículo de investigación sobre la escuela normal y lo publicamos en una revista que también nos gusta mucho, que es la de Educación para la Justicia Social. También les vamos a dejar el link. No sé si el artículo lo hemos subido al sitio. Hay que subirlo, hay que subir el artículo al sitio para que también quien lo quiera leer, y pues ahí se pueden dar cuenta que el proyecto puede ser un proyecto de intervención para pues, trabajar lo comunitario, recuperar cultura, historia, modelo educativo, lo que sea el foco de su proyecto, pero también da para trabajo de investigación. Nosotros lo trabajamos desde el enfoque, la teoría de fondos de identidad, para decir cómo, pues esto, cada escuela tiene fondos de identidad muy específicos, geográficos, sociales, culturales, históricos, ideológicos, que es lo que hace la diferencia entre esta escuela normal y cualquier otra que ustedes me quieran presentar. Un poco puede sacarme la espinita de cuando la SEP nos dijo a Ramsés y a mí que no, porque les decíamos, hagan un estudio de casos de cada una de las escuelas normales, no apliquen esas encuestas genéricas intercambiables y nos dijeron que no había presupuesto, que no se puede, que ya saben ustedes, ¿verdad? Pues es un poco esta idea. Pienso que cada una de las escuelas pues, podría ser su propio proyecto, y pues son proyectos colaborativos. Los jóvenes, al menos mi experiencia es que se entusiasman mucho porque además aprenden mucho de tecnologías. Yo estoy en contra de esos cursos donde te enseñan la tecnología con el manual de uso del Word, del PowerPoint, del video. Tiene que ser sobre un proyecto que sea significativo, y ahí te aprenden la tecnología que tú busques, ¿verdad? Porque está al servicio de una necesidad y de un proyecto muy concreto. Pues a ver cómo nos entiende. ¿Hasta qué horas? Porque ya ando pasada el tiempo. Pues ya 10 minutitos nada más. No, ya acuérdenme, yo ahí sí no tengo buena noción temporal. Pues ya nada más les hago un comentario de esos otros dos enfoques que les dije, el de aprendizaje-servicio. Fíjense que ese es un enfoque que más bien debe permear los proyectos curriculares. También se ha puesto de moda hoy en día, pero si ustedes ponen aprendizaje-servicio o le ponen self-learning, se van a dar cuenta que hay incluso asociaciones de escuelas latinoamericanas e internacionales que hablan de este tipo de enfoque de trabajo. Y ahí la idea, ahí les hice un mapa conceptual, que está en mi libro de enseñanza situada, que explica qué es el aprendizaje-servicio. Algunos autores dicen que es el mejor enfoque situado y experiencial, porque es el más congruente con la idea de justicia social. Ahí la idea es que conforme nos vamos formando, que yo creo que es mucho la filosofía de las escuelas normales rurales en México, vamos trabajando en pro de alguna comunidad educativa. Es mucho también la filosofía que tenemos en el sistema de prácticas de la Facultad de Psicología. Conforme se van formando los alumnos, pues van trabajando en distintos escenarios, primarias, secundarias, escuelas tutelares de adolescentes, etcétera. El mundo está ahorita en una escuela, que es una escuela pues como asistencial, ¿verdad? Es una fundación que se llama Bringas y es una escuela en la que pues, hay todo que hacer, ¿verdad? Y ahí es donde uno puede trabajar todos estos proyectos de servir a la comunidad, y él tiene a su cargo un grupo de jóvenes que se forman para psicólogos de la educación y pues tienen que llevar ahí materiales didácticos, N cuestiones y sobre todo experiencias educativas diferentes. Y esa es la idea de aprendizaje-servicio. Si
si ustedes me preguntan, está muy enfocada en metas de reconstrucción y cambio social y mucho enfocada en que sea la comunidad, como les insisto, los métodos comunitarios, realmente comunitarios, buscan que sea la comunidad la que quede como profesora de los cambios, ¿verdad? Y bueno, pues lo que les decía, hay que evitar, algunos autores dicen, hay que evitar los enfoques anémicos a los que somos muy dados, ¿no? Donde le quitamos la esencia o lo importante al enfoque, pues terminamos con una práctica muy convencional. No, la idea es realmente que sean proyectos de trascendencia con la comunidad misma. Y les voy a dar un ejemplo que me parece a mí que es el mejor ejemplo, la siguiente, donde se está trabajando Service Learning en México, que es la Universidad Marista de Mérida. Y pues me atrevo a decirles que porque ahí está la doctora Diana Pacheco, ella fue egresada de la UNAM, de mis compañeras amigas de generación, y ellos ya tienen tiempo trabajando en las licenciaturas, en todas, el enfoque de Service Learning, porque tanto médicos, abogados, pedagogos, psicólogos, arquitectos, durante su formación pueden hacer algo, y ellos tienen como foco las comunidades mayas, cercanas a la ciudad o dentro de la misma ciudad. Y les recomiendo este libro que acaban de sacar, que es un libro que le llaman Una mirada a la pobreza, ¿verdad? Desde la formación universitaria. Este libro es, pues yo digo fácil de conseguir porque está editado por Plaza y Valdés, y ahí desarrollan todos estos enfoques. El modelo curricular de ellos es completamente comunitario. No es para que digan, ay, ya lo tengo y lo trasplanto, no, sino tal vez para que vean la experiencia que ellos tienen. Trabajan, por supuesto, por proyectos, y ahí ustedes van a ver los proyectos que tienen. Aprender sirviendo, que es el enfoque con el que forman las actividades de asistencia a escenarios desde, me parece, no sé si el segundo o tercer semestre, y a lo largo de toda la carrera, y cada semestre tiene ciertas metas. Creo que comparte mucho con lo que son los escenarios de formación práctica que tienen en las escuelas normales, que era un poco la idea que teníamos cuando nos pidieron una asesoría normales en el 2012, que se introdujeran más en esta idea de aprendizaje de servicio, para que no fuera la práctica convencional. Llevo ya mis protocolos, ya te doy tu manual de observación. Hoy vas a observar el recreo, mañana vas a observar a un profesor dando clases, pasado vas a... O que sea eso, pero con otro sentido, no el ejercicio por el ejercicio. Bueno, tienen otro programa que se llama Construyendo Puentes, que ese también lo tenemos en la Facultad de Psicología, que está dirigido a la inclusión educativa de personas con discapacidad, en este caso intelectual, en el contexto universitario. Yo no me quedó eso claro en la visita que hicimos en 2020, pero me quedo pensando, aquí hay algo de atención o recepción o accesibilidad para personas con discapacidad. En cada una de las normales hay algo para que puedan acceder jóvenes con discapacidad y puedan formarse para la docencia. ¿Y qué es lo que hay? ¿Verdad? Nosotros, ese proyecto, les diré que es un proyecto que amamos, que nos enseñó más a nosotros que a nadie, y pues nos dimos cuenta que hay muchas cosas para trabajar inclusión, y creo que es uno de los ámbitos que nuestro sistema educativo no ha logrado resolver. Hay que buscarle otras miradas. Tienen un programa también de adultos mayores en la Marista de Mérida, y hoy en día, que es lo que van a encontrar en este texto, están replanteando el proyecto curricular en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cada asignatura dice a qué objetivo de desarrollo sostenible contribuye y qué actividades experienciales van a desarrollar los estudiantes para poder trabajar desde miradas de responsabilidad y justicia social. Ellos, por la zona de influencia en que están, y todo México es esa zona de influencia, tienen como foco principal combate a la pobreza o a la manera en que la pobreza afecta a las poblaciones. Les dejo ahí el link por si quieren entrar al sitio de esta universidad y revisar
analizarlo. Fíjense cómo su lema se acerca a la idea de aprendizaje-servicio. Se llama Ser para Servir, ¿verdad? El lema mismo nos habla de service learning. Bueno, estos son los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes conocen. Van sobre ambiente, pero no solo sobre ambiente. Pienso que de aquí podemos sacar ideas interesantes para ese reto que tenemos ahorita de la famosa transversalización. A mí me preguntan mucho los maestros, pues, ¿cómo le hago para eso de género? Ay, pues es que yo no sé eso de ambiente, ¿cómo lo voy a trabajar? Mi materia no da para eso. O eso que tiene que ver con diversidad de género, diversidad sexual, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pues creo que un poco con estas ideas y pueden ustedes ver lo de transversalización. Y de nuevo, transversalización no es el invento de este gobierno. Transversalización también ya estaba contemplado en el proyecto curricular que desarrolló César Coll en los años 90. Y siento que aquí se están quedando cortos, porque en ese proyecto de los 90 se hablaba de transversalización y doble transversalización. Ahí había algo más profundo todavía que lo que ahorita se está planteando, ¿verdad? Aquí están entendiendo transversalizar como métele un temita o platica tal. Creo que es algo más interesante. Y bueno, ya mi último comentario sobre la animación sociocultural. Este es el doctor Anderey, ya es un señor también mayor, es una persona pues muy combativa, incluso lo tuvieron en la cárcel en la dictadura argentina por sus ideas. Él tiene muchos libros sobre animación sociocultural y también es un autor muy conocido por un libro que se llama Metodología para Proyectos de Intervención Social. Es un libro que tiene, yo lo llevo en la prepa, tiene 20, 30 revisiones, así que ustedes ya se imaginarán. Y él es muy famoso también por la estrategia esta de las 10 preguntas de Anderey para generar un proyecto. ¿Qué se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Con cuánto se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y en la ruta lógica que plantea, esas preguntas se van traduciendo después en los elementos de un proyecto. Ese también es un trabajo bastante importante, pero bueno, ¿qué es animación sociocultural? ¿Quién de aquí ha hecho animación sociocultural? ¿A quién le gusta la animación sociocultural? Bueno, la animación sociocultural surge en Francia. Fíjense, y la UNESCO, fíjense, desde el 45. Y entonces ahí se piensa que trabajando desde la cultura, el arte, el juego, la música, todos esos elementos aprendemos y aprendemos muchísimo. Y perdónenme que les diga, a veces aprendemos más que lo que aprendemos en las aulas, ¿verdad? Y bueno, en nuestro país con tantas expresiones culturales de tanta riqueza, también puede ser la oportunidad para recuperar y conservar todo ese legado histórico-cultural que tenemos. Incluso en Francia y en España existe la carrera de animador sociocultural muy en serio. Y es una carrera que junta, yo he visto el plan de estudios, elementos de pedagogía, de psicología, de trabajo social y por supuesto de creación y expresión artística. Y la idea es esto, son estrategias de educación no formal e informal llevadas al escenario que ustedes quieran. Pueden ser muy comunitarios o pueden estar muy pensados para el entorno escolar, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver ya para cerrar a lo mejor ejemplos. Los quería ver, pero ya no nos dará tiempo. Les voy a dar 2 ejemplos que nos gustan mucho. Los trabajamos mucho con los alumnos allá en la Facultad de Psicología. Uno se llama Circo Inclusivo de México y el otro se llama Teatro Ciego de México. Estos dos a mí me gustan mucho porque tienen la idea de inclusión de personas con discapacidad y porque además los hemos invitado a la facultad, son maravillosos. Los de Circo Inclusivo, pues participan personas con las discapacidades que quieran, haciendo unos actos circenses maravillosos
mejor rehabilitación no puede haber y mejor empoderamiento y autoestima tampoco. Se los voy a dejar. Y Teatro Ciego ya se ha hecho incluso una pues, compañía, yo digo muy profesional, se presentan en varios teatros. Lo que nos fueron a presentar a la Facultad de Psicología era una experiencia, ay, a todos nos tapaban los ojos, entrábamos al recinto que estaba claro a oscuras y teníamos que estar en la representación teatral y captar todo, la escena, la trama, los personajes, a través de nuestros sentidos. Nadie podía ver y al principio sentías un caos en el escenario, un caos en la obra de teatro, y al poco tiempo te das cuenta cómo identificas a cada persona por la voz, por los movimientos, empiezas a escuchar cosas. Llevaban también cosas para intensificar olores, y los olores eran parte de la representación. Vieran qué interesante experiencia, con mucho sentido, y creo que a muchos nos sensibilizó para cuestiones de inclusión. Les pongo ahí ejemplos de otras actividades. Se puede hacer con las personas de la edad que ustedes gusten, pero el que siento que puede ser pertinente para lo que ustedes trabajan, que me gusta mucho, es de otro autor, es el doctor José Luis Linaza. Él es uno de los discípulos más cercanos de Jerome Bruner, un gran autor también, un gran señor, y él ahorita lo que se ha dedicado, generó esa fundación, que no es fundación de lucro, Fundación Educación y Desarrollo, y en contextos rurales en el Perú está trabajando una serie de proyectos que son ludotecas, escenarios de narración y cultura, escenarios pues mucho enfocados a juego. Una parte es el rescate de los juegos tradicionales, juegos y juguetes tradicionales. Otra es armar esas ludotecas con juegos que sean de destreza, de inteligencia, de desarrollo del pensamiento, de colaboración, ¿verdad? Juegos que sean muy positivos para el desarrollo de los niños y para fomentar todo el tema de lo socioemocional, que es otro gran reto que tenemos ahorita, y me queda claro que a los maestros les preocupa, les angustia incluso pensar que se tienen que hacer cargo de lo socioemocional. Entonces les sugiero mucho, si entramos al Face del doctor Josechu, un poco para que se den la idea, hay una serie de videos y materiales muy interesantes para que ustedes vean todas las posibilidades de la animación sociocultural. Yo creo que a cada uno de las personas que estamos en la educación tenemos también que darles algún tipo de formación en el ámbito de la animación sociocultural para poder desarrollar ahora todos estos proyectos de educación a través del arte, del juego, de la expresión artística, que se supone que ahorita sí ya por fin se va a desarrollar y va a tener un peso importante en esta idea de la nueva escuela mexicana. Los metes al Face de... Ah, pero no se ve acá. Está la presentación. Sí. Estás navegando, ¿verdad? Pero no. Ya está. Y me gustó el ejemplo porque es en escuelas y comunidades rurales del Perú. De hecho, con eso lograron ellos apoyar a muchísimas comunidades durante la pandemia. Incluso nos comentaban que la misma comunidad, las mamás, etcétera, pues demandando que no se fueran a cerrar las ludotecas. Precisamente con el doctor Edmundo, que es como lo ven, ya es doctor, joven. En esta escuela, en la fundación que él está, queremos armar algo parecido. No crean también que tienen que tener pues nosotros vamos a recuperarse entre todos para poder armarles un escenario de ludoteca, pero no es nada más juega, pues se puede, hay que tener mucha claridad de qué es lo que se va a trabajar, el tipo de juegos y actividades con los que se va a realizar la experiencia con los chicos. Y hemos estado haciendo una recopilación de cuentos y lecturas también muy bonitos. Y ahí les doy un tip, métanse a los remates de la librería Gandhi. Libros que
infantiles, juveniles que cuestan 300, 400 pesos, de repente los ponen en remate en 50 pesos. Y esos son los que estamos juntando, ¿verdad? Los metemos para hacer la biblioteca y sala de lectura. Y ahí la idea es que los jóvenes que están en el proyecto con él, pues se les dan los principios de la animación sociocultural para que puedan trabajar en el escenario educativo. Es también la posibilidad de vincular con proyectos STEAM. ¿Quién ha trabajado proyectos STEAM? Pues ahora nos van a pedir manejar proyectos STEAM, ¿verdad? A nosotros, de hecho, nos han pedido ya muchos cursos de proyectos STEAM que hemos ido a dar con los retos de Chihuahua y de Baja California y de Querétaro. Proyectos STEAM son precisamente para hacer la integración interdisciplinar, ciencia, tecnología, matemáticas y arte. Y son los proyectos donde además tratan de desarrollar el pensamiento computacional y robótico, porque son proyectos donde también pueden ustedes trabajar el diseño de robots. Acuérdense que ya viene fuerte el impacto en la sociedad de todas estas tecnologías de inteligencia artificial y robóticas, y pues eso también es algo que nos va a venir a apabullar si no estamos conscientes de qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces este es el sitio donde están trabajando ellos, y bueno, ofrecen luego talleres, cursos, días de las experiencias educativas. Nosotros le damos a los alumnos de psicología educativa una unidad de aprendizaje basada en el juego, y asociada a esa unidad tenemos un taller de juegos. Es un taller donde ellos van y juegan, pero no nada más juegan, tienen que hacernos un análisis desde las teorías del juego de Piaget y de Vygotsky, y tienen que analizar los juegos, qué destreza, qué habilidad, las que son psicomotrices, las que son colaborativas, las que son, hay varios juegos muy bonitos que se hacen líneas de tiempo, etcétera. Incluso los videojuegos, que aquí los chicos son los expertos, que aprendo con los videojuegos, qué destrezas desarrollo, ¿verdad? Ya lo veo con cara de ya. Los regresamos, y bueno, dejárselos para que ustedes lo puedan explorar. Y bueno, pues este es un poco la idea que les quería comentar. Eso ya se los dejo para su revisión. Cuando cualquiera de estas experiencias es una buena práctica educativa, porque pues no solo es experiencia por experiencia, cuando realmente es algo comunitario y realmente hace cambios. Y bueno, pues les dejo también nuestro sitio web, una monografía que hicieron mis alumnos sobre estos métodos, si quieren profundizar más en cada uno de ellos. Eso se los pido para que ellos también teoricen, pongan ejemplos, ahí pueden aprender más sobre esos tres enfoques. Es de las mejores monografías que me hicieron. Y bueno, pues esto lo he venido trabajando ya desde el 2006 con el libro de enseñanza situada. Agradecerles mucho, y este es nuestro sitio web, donde pueden encontrar también estas y otras estrategias de trabajo. Pues ahora sí ya, muchísimas gracias. Gracias a todos. La investigación que se puede llevar a cabo desde la experiencia, ¿no? Y yo creo que como docentes es una labor que debemos llevar a la práctica, precisamente porque de esas experiencias otros aprenden, ¿no? En ese momento daríamos la próxima 3 preguntas. Sí, claro. Que la revise y claro. Claro que sí, y a nuestros chicos y profes que van a estar en el taller de Fotovoz, pues ahí vamos a profundizar y los vamos a involucrar en el proyecto para que continuemos en el sitio web en una segunda etapa. Gracias. Preguntas, compañeros. Adelante. Muchas gracias, bienvenida otra vez a Luciana. Bien, sin duda, creo que los que estamos aquí presentes en este foro, lo que nos queda claro que sí hay un gran cambio del enfoque en la nueva escuela mexicana. Y con toda la ponencia que usted nos da el día de hoy,
efectivamente el enfoque humanista debe permear. Algo que me queda claro y en ese sentido va la pregunta es que efectivamente la cuestión metodológica y didáctica no ha cambiado, porque la metodología de proyectos pues ya es muy anterior, pero lo que sí ha cambiado, queridos compañeros, es el enfoque. Si el docente no entiende que es un enfoque comunitario, un enfoque de transformación social precisamente profunda, pues vamos a seguir repitiendo prácticas educativas y vamos a seguir requiriendo la receta de cocina para poder desarrollar mi práctica docente. Entonces, toda la formación de los maestros en servicio y de los maestros que se están formando en las escuelas normales debe ir, desde mi punto de vista, en el sentido de entender el enfoque comunitario, lo que es las epistemologías, de entender que es una transformación porque venimos de un modelo de competencias, de un modelo educativo donde el alumno debe ser de 10 y estar por encima de quien sea para ser el mejor. Ese es el modelo de competencias que nos han inculcado por muchos años. Este modelo es transformador, este modelo es social, es comunitario. No se trata de tener niños de 10 con una falta de ética, que no cuidan el medio ambiente, que maltratan a los animales, porque entonces el sistema educativo no está funcionando. Tenemos seres individualistas que no somos capaces de transformar nuestra realidad. Entonces, el modelo sí cambió, no es lo mismo. El modelo es humanista y comunitario, donde el alumno, lejos de estar en competencia por una calificación, debe aprender a transformar su entorno. Y de ahí surge el por qué los proyectos comunitarios. Ahora, la pregunta en ese sentido es, ¿qué intenciones ustedes tienen para hacer la formación de los maestros en servicio que están deseosos, primero, de que cómo van a planear su programa analítico, ¿no? que es la contextualización de las líneas nacionales? Eso es, yo sé que hay aquí muchos esfuerzos. Guerrero ya tiene un enfoque con las escuelas altamiranistas que su base es la escuela metodológica del educador popular. Entonces, en Guerrero ya hay un esfuerzo como lo hay en Michoacán, como lo hay en Oaxaca, como lo hay en Chiapas. Entonces, no estamos sinceros. Muchos maestros pensamos que esto es nuevo y cómo vamos a planear. No, ya hay escuelas, ya lo están haciendo desde el enfoque experiencial. Pero la pregunta sería, doctora Frida, en este sentido tan amplio que nos dejan a nivel nacional de la planeación didáctica, de hacer un buen diagnóstico participativo y no instrumental como lo tenemos nosotros en el ejercicio, llevarlo a la práctica y después reflexionar con experiencias cómo se va a dar la parte de evaluación o qué sugiere para los maestros, porque estamos en un dilema entre planear el programa analítico, pero también ir pensando el sistema de evaluación, que va a ser un tema muy importante, y cómo lo están pensando o qué recomendaciones nos da para los que ya tenemos avance en las escuelas altamiranistas con proyectos comunitarios, porque es un hueco que queda para las escuelas, para los maestros que están en esos proyectos ya avanzados. Gracias. Bueno, me parecen preguntas fundamentales. Primero les quisiera aclarar que ni mi equipo ni yo como tal formamos parte del equipo que está haciendo la reforma. Nuestro trabajo ha sido más bien que en la UNAM nos han estado invitando por los convenios que tiene la UNAM con distintos estados de la República a dar cursos de capacitación docente, para sobre todo de estrategias y metodologías didácticas o de intervención, que es lo que nos piden mucho. Y durante pandemia nos pedían muchos cursos para manejo de tecnologías, que nosotros les insisto, les deseamos sí, pero no es para el uso convencional de tecnología. Siempre vamos sobre la idea de armar un proyecto con ellos que sea relevante para su contexto educativo, un poco sobre las bases de lo que les comenté. Entonces, poder decirles qué tiene pensado el hacer para la evaluación, o ese gran hueco que la gente no logra entender entre el programa sintético y el analítico, decirles de lo que van a hacer los que
están en el proyecto de la escuela mexicana, no lo sé. Igual que ustedes, yo me he estado agenciando junto con mi equipo los documentos base que suben, los materiales que eventualmente sacan la SEP y de otras personas, hasta de los youtubers, que escriben y comentan cosas de lo que está sucediendo. Entonces, lo que les comentaría sería más bien, desde mi punto de vista, siento que una gran laguna, aún queriendo ser muy colaborativos y participativos, es que les ha fallado acompañamiento, les ha fallado en el proceso de instrumentar y llevar a la práctica el modelo, ese acompañamiento que se requiere, que en los modelos educativos se llama la mentoría al profesor. Los profesores también necesitamos acompañamiento y un mentor que te ayude a, que es lo que hemos tratado de hacer nosotros en los cursos que imparte la UNAM. Ahí, por ejemplo, me queda claro que hay una laguna. Y lo del programa analítico y sintético, fíjense que eso tampoco es que les insisto, me llama la atención que todo lo quieren vender como si fuera el invento actual. Eso del programa analítico y sintético, yo lo estudié en la licenciatura en los años 70, la verdad. Ya no sé ahorita si es otra cosa, pero es básicamente el programa base que tiene en el primer nivel de comprensión, que necesita cómo lo traduzco a un segundo y tercer nivel de concreción, pues en función del escenario educativo. Y eso es en realidad, yo se lo comentaba a Ramsés, para mí no hay codiseño. Estoy de acuerdo con William Pinar que no se trata de un codiseño, se trata de lo que dicen los autores de la didáctica. Es una transposición didáctica donde yo, profesor, retomo un programa base, lo replanteo, lo orquesto para mi escenario escolar, ya con mis recursos, mis enfoques, mis posibilidades, ajusto metas, materiales, en función de cómo son mis condiciones de trabajo. Y ahí es donde siento que se ha dejado una gran laguna, porque pasar de un programa que solo me da contenidos e indicaciones muy generales, pues sí es un trabajo de una autoría mucho más específica para ya el escenario escolar. Nosotros lo que hemos trabajado es cómo traducir a lo mejor una idea inicial de programa a ya un programa que plantee las situaciones didácticas concretas que quiero realizar. Y si ustedes me dijeran alguna guía más concreta, pues, híjole, no sé si se enojen los de la escuela mexicana, pero lo que nosotros hemos usado mucho con los maestros, no sé si conozcan el sitio web de Eduteca, por acá, de los colombianos, que es el mejor sitio web educativo en América Latina, tiene muchos premios y reconocimientos por eso. Pues ellos tienen una serie de módulos de acompañamiento a los profesores, y uno de los módulos es cómo plantear situaciones y experiencias didácticas. Tienen una serie de recursos, materiales, plantillas, cosas muy, muy prácticas para que uno pueda traducir a experiencias educativas los contenidos del currículum. Tienen un excelente módulo de trabajo por proyecto y varios materiales para que todos puedan ir desarrollando, pero siento que ahí lo que se necesita es un trabajo de acompañamiento, porque es precisamente sobre ese programa, que es el programa general, pues ya traducirlo en propósitos mucho más precisos o competencias muy específicas, pero no competencias en ese sentido de poquito yo, sino capacidades situadas. De hecho, César Juan dice, ya no le llamemos competencias, se debería llamar capacidad situada, porque competencia fue un concepto que desafortunadamente quemamos mucho por tanta confusión que se dio. Y luego ya pensemos que esos contenidos de qué manera se van a trabajar. Se van a trabajar de forma interdisciplinar o de forma disciplinar, qué situaciones didácticas vamos a trabajar, qué problemas son los que se van a atender. De hecho, en el trabajo que hicimos en el 2013, también con el maestro Ramsés, pues dejamos también una guía de cómo traducir los programas a programas donde ya vinieran unidades didácticas con situaciones didácticas que siento que es lo que no ha logrado la CEPA ahorita dar como una guía de trabajo. Por eso pues está esa indefinición y uno dice, bueno, ¿cómo traduzco esto a algo que
concretice. No sé si sería mi recomendación, pero pues yo diría tratar de trabajar esos materiales mucho más específicos, pensando en situaciones didácticas activas, experienciales, con este tipo de métodos, narrativas, también las estrategias narrativas, con esa diversidad de posibilidades que tenemos. Pero si eso no está definido, la evaluación no la veo definida. Se dijo que no se va a hacer la evaluación convencional, pero no queda claro si lo que vamos a trabajar ahora es evaluación auténtica, que yo creo que sería pertinente, u otro tipo de evaluación. Yo acabo de ir a un congreso donde lo que estaban presentando, y era en Estados Unidos, no era aquí, era lo que ahora llaman la evaluación orientada por la ética del cuidado, que ya me voy a poner a revisar más este tema, se me hizo muy interesante, y eso lo propone el doctor Robert Stake, que es el autor del libro de investigación con estudio de casos, que seguro conocen, y ellos lo que proponen es que las evaluaciones sean de los programas en términos de los logros de bienestar de los participantes del programa. Más que decir, mis niños sacaron tal calificación, que claro hay que asegurar los aprendizajes, tener claros qué aprendizajes se lograron, pero también si se lograron metas de bienestar y desarrollo humano. No lo tengo tan claro, pero siento que sería un enfoque más congruente, pero pienso que eso no está definido. Desde mi punto de vista no lo han definido todavía. No sé, Ramsés, si tú tengas coordenadas más precisas de lo que están haciendo ahí con los más están haciendo ahorita normales, cómo tienen pensada la evaluación. Que es muchísima gente así. No. Okay. Bueno, brevemente, me parece que muy genuina la preocupación de los compañeros de educación básica. Yo soy maestro de educación básica, de secundaria, y la preocupación del programa sintético, del programa analítico, cómo lo planificamos, que tenemos un reto, un desafío muy importante y nos preocupa. Los CTE no han logrado resolver el problema. La guía que tenemos en CTE está en términos tan generales que de pronto nos perdemos y hacemos muchas cosas que no necesariamente se logran los resultados que vienen previstos en el CTE. Yo solamente les diría que estas estrategias que les acaba de plantear la doctora Frida se podrían recuperar, junto con otras estrategias, recuperar, por ejemplo, para la parte del diagnóstico. Claro, planificándolas, focalizando el asunto del diagnóstico, lo que ella trabajó y el ejercicio que se hizo de fotovoz, ¿sí? Pudiera ser un ejercicio que bien planificado nos da para pensar en el diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? En esos saberes de la comunidad que podemos recuperar a través de un ejercicio de fotovoz, identificar esos saberes como a través de un ejercicio de fotovoz de los propios estudiantes, de los propios compañeros que participan en el CTE, identificar esos saberes y cómo se pueden articular o cómo se pueden traducir en contenidos significativos para la planificación y pensar pues en un avance en el programa sintético. Estas estrategias me parece que desde luego tendríamos que revisarlas, tendríamos que pensarlas, ¿sí?, sistemáticamente para traducirlas o articularlas al trabajo de planificación de lo que viene en este momento. Que nos preocupa es la planeación del programa analítico. Estamos ahí un tanto perdidos. Insisto, me parece que desde la Secretaría de Educación Pública no hay una orientación, y esto está pasando en Guerrero y está pasando en todas partes. Hay compañeros youtubers que nos están guiando, pero insisto, creo que no hay claridad y eso genera mucha confusión, dicen, a río revuelto ganarse de pescadores. Y hay propuestas muy interesantes y hay otras que me considero que no tienen el sustento, el fundamento
para pensar los maestros. Creo que estas estrategias que acaba de sugerir la doctora, si las repensamos en el momento, en el contexto de la planificación del programa analítico, nos pueden apoyar bastante. Pero insisto, tiene que revisarse con mucho mayor profundidad y darle un sentido desde lo que se está, proponiendo en la actual propuesta. Pues mire, yo pienso que en tema de diagnósticos es muy importante lo que dijo Ramsés. Se podría, si es que se quiere ser congruente, trabajar de estas lógicas de investigación de acción participativa. Pueden hacer grupos focales, pueden hacer grupos de discusión, pueden hacer todas esas estrategias de mapeo, por ejemplo, hasta las matrices FODA, esas se me hace que pueden ser muy interesantes cuando se hacen colaborativas. Pueden hacer talleres de trabajo a través de talleres de diagnóstico, haciendo precisamente esas estrategias para la planeación. Yo creo que hay muchas posibilidades de trabajo para que se haga el diagnóstico para el comunitario. Yo sí les sugeriría que siempre esté presente, que es lo que nunca está, la voz de los profesores, la voz de los alumnos, es súper importante. Por eso es que estas estrategias nos han gustado mucho, porque los propios jóvenes nos pueden decir mucho de estas cuestiones para replantear. Y luego ya en el tema de la planeación de los programas, fíjense que yo creo que tendríamos pues que habilitar nosotros cuáles serían esos instrumentos, esos materiales de trabajo para hacer el diseño de los programas y las situaciones didácticas a trabajar. Porque precisamente ante esa carencia de claridad, pues van a empezar a aparecer cosas sumamente raras. Nosotros les dejamos lo que hemos trabajado con mucho gusto, pero en la literatura hay muy buenos materiales para sistematización y elaboración de programas específicos a través de la idea de situaciones y unidades didácticas, con este sentido más de trabajo colaborativo. Siento que hay mucho, lo que pasa es que pues, para lo que es el caso de este modelo curricular no se ha definido todavía. Y la evaluación, pues yo les insisto, nosotros lo que hemos trabajado mucho es la idea de la evaluación auténtica. La evaluación por portafolios, por producciones, la evaluación de que se desarrollan rúbricas, bitácoras, diarios de trabajo. Mucho la idea de evaluación por el desempeño, pero no la distorsión que se hizo de la evaluación por la evidencia durante la pandemia, que era subir X cualquier cosa, y la verdad es que no es productivo. Ya me están viendo con cara de ya nos vamos. Miren, nos acaba de hacer Edmundo este código QR. Muchísimas gracias, Edmundo. Si copian este código QR, está todo el material de lo que acaban de ver con nosotros, para que ya se les facilite y se lo puedan llevar. Yo también sigo a los youtubers, sigo mucho al profe Chido y a Soy Docente. Digo, siempre con criterio, ¿verdad? Bueno, ya nada más vamos a capturar una pregunta del joven. Sí. Es muy breve, porque ya viene la otra. Sí, ya sé, ya por eso estoy preocupada para no quitar el tiempo. Entonces, pues ahí está, y me pueden escribir con mucho gusto. Doctora Frida, me presento, soy el maestro Isaí, soy vicario del puerto de Acapulco, pertenezco al gremio de educación física y no me quería ir sin preguntarle su opinión muy personal a usted. Mencionó hace un momento, en tanto de los temas, comentaba el reto de educar a través del juego, el arte y la música. Creo que esto compete mucho a la labor del educador físico, del maestro de educación física. Para ponerle en contexto, actualmente en Guerrero somos más de 2.200 maestros de educación física que estamos trabajando en más de 4.200 escuelas impartiendo esta noble asignatura, en la cual obviamente nuestra herramienta principal es el juego para generar aprendizajes. Mi pregunta sería en ese sentido, ¿qué impacto tiene para usted la asignatura de educación física en el desarrollo sociocultural de nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿Y de qué manera podemos darle esa revalorización para que a lo mejor tal vez nuestros maestros de grupo puedan asimilar y adquirir estas competencias que son un tanto más didácticas, un tanto más libres y no en un ambiente, podemos decir, cuadrado, ¿no? Sino que
ahora sí ¿qué importancia tendría para usted la revalorización de la educación física en el contexto del estado de Guerrero? Gracias. Ay, bueno, también es todo un tema, fíjate, de educación física. Yo no lo tengo todo peinado, como se dice. El doctor José María García Garduño, sí, y él ha hecho varios trabajos viendo lo del currículum, específicamente al área de educación física, como movimientos y tendencias internacionales, no necesariamente aquí en México, pero sé que hay gente que también lo trabaja. La idea es transitar de la idea de la educación física de principios del siglo pasado a esa idea de desarrollo de la corporeidad del ser humano. Ya con esta idea que veíamos, lo sentipensante es la integración de la razón con la emoción, pero también lo de corporeidad es la integración de lo físico y de lo mental. Los grandes pedagogos creo que le daban una gran importancia al desarrollo pues de la educación física, que te digo ahora ya no sé exactamente hasta cómo manejar el lenguaje con la idea de que no se siga haciendo lo corporal y lo mental, o lo físico y lo intelectual, sino como una mirada más integrada. Yo también pensaría que es un área, efectivamente, como lo dices, donde yo les enseñaría y trabajaría mucho todo esto de animación sociocultural, porque también es una cuestión cultural y lúdica, creativa, artística, es una educación para la salud, para el desarrollo humano, me parece sumamente importante y pienso que se tiene que revalorar mucho, incluso las encuestas que hay con los niños son las asignaturas que les gustan. El cuerpo en pleno desarrollo necesita esa cuestión de expresión corporal y movimiento, pero me preocupa que aunque esté muy revalorado intelectualmente, ¿cuántas horas les van a dar para la clase? Poquísimas. Voy a hacer la hora de educación física con una serie de limitaciones. Y sé que en las escuelas rurales hay toda una serie de conflictos porque las instalaciones y las prácticas educativas no se pueden ajustar a la idea de educación física como deporte del ámbito de las grandes ciudades, que es lo que siempre ha sido, ¿verdad? Las canchas deportivas del deporte de competencia. Eso también se tendría que replantear para pensar de otra manera la expresión de la educación física y la corporeidad, pero a mí se me hace sumamente importante. Además, hasta como un tema fundamental. Los primeros lugares de nuestro país, la obesidad, ¿verdad? El deterioro de nuestra corporeidad por nuestros malos hábitos de vida, de comida, de alimentación, por muchísimas cosas que, pues, digo, no es que sea el milagro ni la solución fácil, pero por supuesto que esto atiende el otro desarrollo humano con otra perspectiva, ¿verdad? Y ahí hay un tema político muy importante. Y si no, te sugiero un libro que se llama, ¿qué? Pobres gordos, ricos flacos, algo así. Se llama un libro argentino que salió muy interesante haciendo toda una crítica a cómo estamos conformando la corporeidad y en la sociedad la mala educación hacia estos aspectos. Y algo así se llama así, pobres gordos, ricos flacos, algo así. También se tiene que ver desde ese ángulo la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, disculpen, pero sí el factor tiempo es a veces en este tipo de eventos académicos, como que sí quisiéramos extenderlo y a todos darles la palabra. Lamentablemente tenemos ya el siguiente conferencista también que está esperando su turno, así que vamos a ser respetuosos en los tiempos. De antemano, doctora, le agradecemos nuevamente, la segunda vez que la tenemos en casa. La primera vez fue en 2020. Sí, ¿verdad? Aquí la tuvimos presente y nuevamente hoy se da esta oportunidad de tenerla con nosotros. Toda la base estudiantil, personal académico, trabajadores, le agradecemos por haber estado compartiendo su tiempo en este 97 aniversario.
la subdirectora académica le va a dar lectura a su reconocimiento. Doctora Frida, muchas gracias, como ya me dijo el director, por compartir su tiempo, sus conocimientos y su experiencia con todos nosotros. Voy a dar lectura al siguiente reconocimiento. Secretaría de Educación Guerrero, Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, otorga el presente reconocimiento a la doctora Frida Díaz Barriga por haber impartido la conferencia magistral titulada Métodos experienciales comunitarios de la enseñanza situada el día 6 de marzo de 2023 con motivo del festejo del 97º aniversario de la fundación de nuestra institución educativa. Ayotzinapa Guerrero, 6 de marzo de 2023, firma su servidora Karina López Campos, su directora académica, y el maestro Tomás Vargas Colchero, director. Muchas gracias, maestra, y esperemos contar con su presencia en los siguientes eventos. Gracias. Un presente, maestra, que esperamos sea de su agrado. Bien, vamos a dar unos